Vamos a mirar nuestra lección número 5 acerca de la salud relacional. Vamos a continuar nuestra serie titulada Salud relacional o relaciones saludables. Y en este estudio hemos estado mirando cómo navegar o cómo podemos navegar, aprender a navegar las relaciones de una manera práctica y bíblica. Porque la vida es complicada, la gente es complicada, somos complicados. Cada cabeza es un mundo y mucha gente tiene dificultad para comunicarse. Mucha gente tiene dificultad para tener relaciones saludables. Hay circunstancias complicadas. Entonces, no hay consejos simples para responder a todas esas complicaciones de la vida. Pero en esta serie estamos adquiriendo algo de sabiduría que nos ayudará a fomentar la buena salud en nuestras relaciones. Entonces, repasemos nuestros 3 entendimientos básicos. Y eso debería usted guardarlos en su corazón. Primer punto, tengo una parte en la construcción de relaciones. Es lo que dice Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos, primeramente debe mostrarse amigo. O si tú quieres tener amigos, primeramente tienes que mostrarte amigo. La otra cosa era, tengo la responsabilidad de promover relaciones saludables. Es lo que dice Lucas 6:31. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. ¿Quieres que se porte bien contigo? Pórtate bien. ¿Quieres que te den? Da tú. ¿Quieres que te hablen? Habla tú. ¿Quieres que te saluden? Saluda tú. La otra cosa era, puedo aprender a ser bueno en las relaciones. Es lo que dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Entonces, en esta serie estamos mirando hacia adentro. Y esto era para nosotros cómo estamos abordando las relaciones y por qué. El versículo de nuestra lección dice en Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos repasado que las buenas relaciones comienzan con un elemento de egoísmo. En otras palabras, ¿qué quiero que hagan por mí? Y después le sigue desinterés. Eso es lo que voy a hacer para otra persona. Comienza con un poco de egoísmo. ¿Qué es lo que quiero que hagan por mí? Y la otra parte es en esta mañana el desinterés. Si eso es lo que quiero que hagan por mí, entonces eso yo voy a hacer por otras personas. El detalle es que la mayoría se queda con lo primero, con el egoísmo. Yo vengo a que me den, yo no vengo a dar. Yo vengo a que me ayuden, yo no vengo a ayudar. Yo vengo a que me hablen, yo no vengo a hablar. Yo vengo a que me cuiden, yo no vengo a cuidar. Yo vengo a que me sirvan, yo no vengo a servir. Pero si tú quieres que la vida funcione correctamente o tus relaciones funcionen correctamente, tienes que tomar también el segundo punto, el desinterés. ¿Qué quiero que hagan por mí? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces, esto funciona en todas las relaciones. Hoy vamos a mirar nuestra lección número 5, que lleva por nombre comunicación en las relaciones. Y vamos a tomar un texto más en Colosenses 4:6 que dice, sea vuestra palabra con gracia, dice, si vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Seguramente esta escritura o esta frase es para que usted y yo lo entendamos correctamente. ¿A quién le gusta la comida sin sal? A veces la gente tiene esa bueno, para las salsas algunos dicen que la clave es la sal. ¿Sí me entiende? La clave es la sal. Si no tiene sal, no funciona la salsa.
¿sí? O los tacos o lo que tú quieras, la comida. Entonces la clave está en la salsa, pero la clave para la salsa es la sal, inclusive en esta mañana. Y es lo mismo en esta hora. Relaciones saludables tiene mucho que ver con que tú sazones tu relación con sal. Bueno, vamos a intentar mirarlo más a fondo en esta mañana. Vamos a ver en primer lugar las luchas de la comunicación. Hay varias formas en las que nos comunicamos. No es nada del otro mundo, todo el mundo lo sabe en esta mañana, pero primer cosa, ¿cómo nos comunicamos? A través de la lengua. La lengua es muy importante para comunicarnos y esta es la definición. Es el método de comunicación humana a través de la lengua. Es la manera en cómo nos comunicamos. Esta palabra significa, bueno, de nuestra boca, lengua y caja de voz viene el lenguaje, o el lenguaje viene de nuestra caja de voz, que es la lengua. Dicen que hay aproximadamente unos 6.500 idiomas en el mundo. Entonces, para comunicarnos, pues necesitamos hablarlo en español. Los americanos en inglés, los chinos en chino, japoneses en japonés. Entonces, cada quien se comunica dependiendo de su lenguaje en esta mañana, pero hay tantos lenguajes. Dicen que unos 6.500 idiomas en el mundo. Entonces, el lenguaje es uno de los primeros medios de comunicación que aprendemos. Es lo que hacen nuestros hijos. Cuando comienzan a crecer, lo primero que empiezan a hacer es comunicarse a través de la lengua. Papá, mamá, comida, agua, tortilla. ¿Sí me escucha? El lenguaje es uno de los primeros medios de comunicación que aprendemos. En otras palabras, es la forma en que expresamos nuestros pensamientos, es la forma en que expresamos nuestras opiniones, nuestras emociones, nuestras necesidades, nuestros deseos, etcétera. Entonces usamos palabras, el lenguaje en esta mañana. Génesis 11:1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aquí está la humanidad primitiva, y dice que esto de alguna manera se redujo la comunicación a un solo idioma. Dice la Biblia que todos hablaban la misma lengua. Por lo tanto, si hablaban la misma lengua, se podían entender. Entonces, eso significa que si hablaban el mismo lenguaje, podían entenderse. Si hablaban el mismo lenguaje, podían resolver problemas. Y como sabemos, podían crear, porque tenían el mismo lenguaje, se podían comunicar, se podían transmitir las mismas ideas, tenían el mismo entendimiento, tenían el mismo plan. Y dice la escritura en esta mañana que no únicamente en esta hora podían resolver problemas, o podían en esta mañana entenderse, pero podían crear. Y ellos dice que estaban construyendo la famosa Torre de Babel. Y Dios dijo: ¿qué hacemos para que estos no sigan haciendo esto? Porque parece que no era de Dios lo que ellos estaban haciendo. Y lo que Dios dijo: ya sé, para que paren de crear, confundamos su lenguaje. Y después pues ya no había manera de que pudieran comunicarse, y se detuvo la obra. Déjame decirte una cosa. Si tú quieres crear un buen matrimonio, una buena familia, un buen destino, un buen futuro, necesitas preocuparte por esto, porque la comunicación crea cosas, el lenguaje crea cosas, el lenguaje arregla problemas. ¿Sí me entiende? La comunicación en esta mañana causa que podamos lograr cosas. Y ahorita vamos a hablar de ese otro lenguaje. ¿Sí me escucha? Pues es que de acá se mira un montón de... No dice usted nada, pero ya yo recibo 1000 palabras por segundo. ¿Sí me escucha? Entonces, esto significa que podían entenderse, podían resolver problemas, y como sabemos, podían crear. A veces no se crean cosas por lo mismo, porque hay problemas en el lenguaje, hay problemas en la comunicación.
Génesis 11:6 dice: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ese es el lenguaje hablado, pero hay otro lenguaje, el famoso lenguaje corporal. En algún momento, a lo mejor usted ha escuchado o ha visto donde dicen: ¿qué es lo que está diciendo fulano de tal? ¿Cuáles son los gestos del pirata del Caribe o de la mujer con la que estaba peleando? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Qué es lo que dice? Porque a veces con las palabras no decimos nada, pero decimos más con el cuerpo. ¿Sí me escucha? Hay gente en esta mañana, por ejemplo, están interrogando a alguien y responde lo que él piensa, lo que él dice, y la gente que lo está mirando dice: está mintiendo. ¿Por qué? Porque hizo así, porque hizo así. El lenguaje corporal dice mucho en esta mañana. Entonces, esta es nuestra comunicación no verbal. Pero el lenguaje corporal, nuestro cuerpo, dicen muchas palabras. Nuestro cuerpo dice muchas cosas. Por ejemplo, esto va desde nuestras expresiones faciales. Por ejemplo, una ceja o un juego de cejas, o los ojos sorprendidos, no sé. ¿Sí me entiende? De repente tú estás escuchando algo y levantas la ceja. ¿Sí me escuchas? A veces va más allá, mueve la cabeza. ¿Sí me entiende? Esto va más allá en esta mañana del lenguaje hablado. Entonces hay movimientos de nuestro cuerpo, los brazos abiertos, de espaldas tal vez, los brazos cruzados. Eso dice mucho. A veces dice alguien que lo que tú reaccionas, tu boca, tus ojos, tu ceja, o a lo mejor tu nariz, no sé, tu boca, tus hombros, tus brazos, dicen más que 1000 palabras. ¿Sí me entiende? Cruza los brazos, dice mucho. Cruza los brazos, mueve la cabeza, dice mucho. Mueves las cejas. No sé cómo alguien tiene la capacidad para levantar la ceja. Yo no. Levanta la ceja, como que está diciendo: no te creo. No te creo. ¿Sí me escuchas? Dicen muchas palabras en esta mañana. Por eso dice que a Dios le molesta eso. El que guiña es el ojo. No está diciendo nada aparentemente, pero estás transmitiendo un mensaje. ¿Sí me escucha? Los pies. Estás hablando y te están moviendo con el pie. No le está diciendo nada, pero estás transmitiendo algo. O simplemente en esta mañana, simplemente con que tú mires a alguien, le estás transmitiendo lo que tú estás pensando, lo que tú le quieres decir. Entonces, el lenguaje corporal tiene que ver con las cosas que no decimos, pero aún así podemos transmitir grandes volúmenes de información. El viejo dicho que dice: si las miradas pudieran matar. Si las miradas pudieran matar. Ya ves, así se siente de acá. ¿Sí me entiendes? Pues salen dardos, salen flechas, salen cuchillos, salen espadas. No dicen nada, pero hay miradas que pueden matar en esta mañana. Se ha sugerido que el lenguaje corporal puede representar hasta el 65% de toda la comunicación. En otras palabras, es mucho hablar sin hablar. Gente puede decir: no, pero ¿qué te dije? No me dijiste nada, pero tu lenguaje corporal. ¿Pero qué dije? Si yo no dije nada, yo estoy callado. Sí, puedes estar callado, pero tu lenguaje corporal habla mucho, dice mucho. Dicen que el 65% es representado por el lenguaje corporal. 35% en las palabras. Entonces es mucho hablar sin hablar. Génesis 4:5 dice: pero Caín y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no tuvo respeto,
Y Caín se enojó mucho y su semblante decayó. El semblante en esta mañana tiene que ver con su cara. Decayó su semblante. No dijo absolutamente nada, pero su cara le dijo miles de palabras a Dios. La cara de gente dice muchas cosas. ¿Sí me escucha? Aunque no diga una palabra, pero la cara de la persona dice muchas cosas en esta mañana. Ninguna palabra fue hablada con su boca, pero se decía mucho con su lenguaje corporal. Es más, no dijo nada, pero nomás fue y mató a su hermano Abel. No le dijo nada, te voy a matar. No, nomás, ven al campo, vamos al campo. Bien amigo, bien hermano. Vamos al campo, hermano. ¿Y a qué vamos? Pues, a platicar. No dijo nada, nomás lo mató. ¿Sí me escucha? Entonces, hay otra forma de comunicarnos, las palabras escritas. Usamos el lenguaje en forma escrita para transmitir una idea. Está la voz hablada, la lengua, el lenguaje corporal, pero también están las palabras escritas. Entonces, tenemos libros, mensajes de texto, tweets, publicaciones, actualizaciones, información en forma de palabras, WhatsApp, Facebook, redes sociales. En todas partes en esta mañana hay palabras escritas. Y en esta hora las palabras escritas son tan poderosas como las habladas y como las que se transmiten a través del lenguaje corporal. Tal vez has escuchado gente dice: ya cerré todas mis cuentas. ¿Por qué? Porque me estaban diciendo cosas, me estaban mandando mensajes. No les están hablando así verbalmente, no le están mirando el lenguaje corporal en esta mañana, pero simplemente están escribiendo cosas. Están escribiendo cosas y esas palabras tienen mucho poder. Tanto que gente pues se mete en depresión. No le dijeron nada, no miró ninguna seña, simplemente les escribieron un mensaje de texto, o simplemente una carita enojada. ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que haces cuando tú mandas un mensaje de texto? ¿Qué le quieres transmitir a la otra persona? Si le quieres transmitir tu enojo, pues pones una carita roja ya, y la otra persona ya mira esa carita roja y decae su semblante. Causa un efecto en esta mañana. Parece que no, una carita, o si tú le pones una manita, el otro que está recibiendo esa manita, o sea que está conmigo, o sea que está de acuerdo, o sea que me está apoyando. Tiene mucho poder en esta mañana ese tipo de comunicación. Segunda de Reyes 19:14 dice: y Ezequías recibió la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Y Ezequías subió a la casa de Jehová y la extendió delante de Jehová. Aquí no le están hablando nada a Ezequías. No está mirando ninguna imagen corporal para interpretar lo que la otra persona le está diciendo, pero simplemente en esta mañana está recibiendo una carta. Ezequiel recibe esa carta de Sennacherib y las noticias no eran buenas, y decayó su semblante. Y simplemente este Sennacherib mandó una carta escrita, y el semblante de la gente decayó y se desanimaron y les entró temor. Su vida cambió con una carta. A veces la vida de gente cambia con un texto, con un mensaje, con unas palabras escritas. ¿Alguna vez leíste algo que cambió tu día? ¿Recibiste un mensaje de texto o miraste algo escrito y ya cambió tu día? Una palabra o dos, tres palabras nomás, y tienen mucho poder las palabras escritas en esta mañana. Entonces, la otra cosa para que funcione la comunicación es escuchar. Escuchar es una forma de comunicación, porque ¿cómo podemos nosotros de alguna manera escuchar lo que la otra gente nos quiere decir? Como escuchamos, también le envía un mensaje a la gente. ¿Cómo escuchamos? Marcos 9 del 21 al 23. Entonces preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño.
y muchas veces lo ha arrojado tanto al fuego como al agua para destruirlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquí Jesús, hermano, toma tiempo en esta mañana, como en muchas escrituras que podemos mirar. Jesucristo tomó tiempo para escuchar. Esta fue una señal de cómo ministraba, porque escuchaba. El detalle aquí es esto en esta mañana. Si tú quieres arreglar cosas, si tú quieres arreglar problemas, si tú quieres lograr, no únicamente necesitas hablar, pero escuchar. ¿Escucha? ¿Cuántas veces hijos quieren arreglar problemas y les hablan a sus padres? Pero los padres no los quieren escuchar. O cuántas veces una mujer quiere arreglar problemas con su esposo, pero su esposo no lo quiere escuchar. ¿Sí me entiende? ¿Cuántas veces el pastor quiere arreglar problemas con gente? No te escucho. No te escucho. Es más, no te creo lo que me estás hablando. ¿Sí me entiende? Entonces, estas son las formas en que nos comunicamos en una relación. Ciertamente hay gente que le gusta mucho bla, 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 bla. Ay, oye, déjame hablar, escúchame, bla, 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 bla. Te vas enojado y no arreglas absolutamente nada, porque la otra parte no quiere escuchar, nomás quiere hablar. Aquí quien habla soy yo. Aquí quien dice soy yo. Aquí quien tiene la última palabra soy yo. Está bien, pero escúchame. Hablando se arreglan las cosas, que no. Pero muchas cosas no se arreglan porque no hay esa comunicación. Es aquí entonces donde muchos luchan. Estas son las formas de comunicación en una relación, pero esta es la forma donde muchos luchan. Hay mucha gente que lucha en la comunicación, y esto se llama la interrupción de la comunicación. Eso se define por una falla en el intercambio de información, lo que resulta en una falta de comunicación. Se confundió el lenguaje cuando estaban construyendo la Torre de Babel. ¿Y qué pasó? Ya no hicieron nada. Se interrumpe el lenguaje en un matrimonio, se interrumpe el lenguaje entre padres e hijos, y ya no se hizo nada, ya no se logró nada, porque la comunicación causa que se creen cosas. El poder comunicarnos causa que se puedan lograr cosas en esta mañana. Entonces, cuando esto sucede, cuando la comunicación falla, nuestras relaciones sufren. Y no me vas a dejar mentir, el matrimonio sufre. Porque una de las principales quejas de las parejas son los problemas de comunicación. La principal queja de los matrimonios, es más, muchos matrimonios se destruyen porque no pudieron comunicarse, porque no tuvieron la capacidad de hablar. Siéntate, quiero platicar contigo. A mí no me interesa, yo voy a trabajar. ¿Cuántas veces has querido hablar con tu esposo y él no te has querido escuchar? ¿Cuántas veces has querido hablar con tu papá y no te quería escuchar? Quítate de aquí, no me estés molestando, tengo muchas cosas que hacer, me voy a trabajar. Hay mucha gente que vive de esa manera. No habla absolutamente nada, ni con su esposa, ni en su trabajo, no le gusta hablar. Parece que dice el dicho: en boca cerrada no entra mosca. Sí, puede ser que no digas cosas que la vas a regar, pero no tiene que ser siempre. Tienes que hablar. No, yo no voy a decir nada porque en boca cerrada no entra mosca. Si tu esposa quiere hablar contigo, pues necesitas hablar. O si tu esposo quiere hablar contigo, necesitas hablar. Si tu hijo quiere hablar contigo, necesitas hablar. A veces una plática le puede salvar el destino a muchos. A veces una plática puede salvar un matrimonio. A veces una plática puede salvar una relación. ¿Qué pasó, hermana? ¿Cuál es el problema? Es que mi esposo no quiere hablar conmigo.
¿Qué pasó, hermano? Hermano, ¿cuál es? Es que mi esposa no quiere hablar conmigo. Es la principal queja en esta mañana. Por eso, de ahí la importancia que le estamos dando en esta mañana. Entonces, muy comúnmente, matrimonios sufren por problemas de comunicación. No se comunican o se comunican negativamente. En el trabajo es igual, negativamente. Comunicación con los padres negativamente, con los hijos negativamente, con el ministerio negativamente, con el pastor negativamente, con Dios lo mismo. Entonces, cuando se trata de comunicación, algunos luchan porque a lo mejor dicen cosas equivocadas, vocalmente, el lenguaje o corporalmente, o escriben o no escuchan. Está bien fácil. Relaciones sufren porque no comunican nada, o si comunican, comunican cosas negativas, o te escriben cosas negativas. A lo mejor no te dice nada, pero al rato empieza a recibir un montón de WhatsApp. Pues, queríamos hablar, que no. ¿Para qué me mandas mensajes? Mejor cara a cara lo arreglamos y platicamos y que Dios nos ayude. Entonces, están muy serios. A veces gente comunica lo que tienen en su mente. Te digo, a veces se pueden hablar palabras negativas. No hay filtro. No hay filtro entre mente y boca o corazón y boca. A veces podemos cometer errores en la comunicación porque nos salen palabras que no deberíamos de haber dicho. Porque a veces no pensamos lo que decimos. Y, híjole, ¿por qué dije eso? Cosas negativas en esta mañana. Y se rompe la comunicación. A veces podemos ser demasiado obstinados. Y a veces podemos nosotros decir que lo que decimos es lo correcto y lo que nosotros hablamos es lo mejor. Y tú tienes que seguir lo que yo digo. Y tú tienes que hacer lo que yo digo. Y tú tienes que interpretar lo que yo estoy pensando en esta mañana. Únicamente aquí yo soy el que hablo. Dice la Biblia que tiene más saliva, bueno, un dicho: el que tiene más saliva come más pinole. Bueno, pues come mucho te puedes ahogar. No sé, pero la saliva lo remoja y te lo comes. Entonces, a veces es la manera de defenderse de algunas personas. Quieres tratar algo y ¿cómo se defienden? Hablando. Déjame hablar. ¿Y cómo se defienden? Hablando. No se arregla nada. Por eso lo que Jesucristo hacía era escuchar. Y la gente se gozaba porque le podían hablar y él podía escucharlo y se arreglaban los problemas. Entonces, este tipo de comunicación daña relaciones. Inclusive a veces se reduce la cantidad de personas a tu alrededor. Déjame decirte una cosa. A veces gente tiene problemas para hablar, tiene miedo a decir cosas, debido a experiencias pasadas, tal vez a errores, o por lo que dicen. A lo mejor a veces no dicen nada o muy poco. Terminan nunca expresando sus ideas, terminan callados, terminan reservados, cuidadosos de no mover las aguas. A veces gente, bueno, unos hablan mucho y no dejan hablar, pero otros no hablan nada. No les sacas palabra, tienen miedo a hablar. Hace muchos años ahí estábamos en Navojoa, estaba el Gordo Zárate conmigo, otro volador igual que yo. No es cierto, callado igual que yo. Ya estábamos arreglando un drenaje, estábamos sentados y ahí estaba mi esposa y estamos hablando y riéndonos, y había una plática y había una comunicación. Dice, se subió al cuarto y se quedó el Güero Zate y yo, Pinky Cerebro. Queremos conquistar el mundo, pero no hablábamos nada. Entonces ella se subió al cuarto y pasó un tiempo y después regresa y dice: ¿qué pasó? Nada, pensé que se habían salido. ¿Por qué? No se escucha nada. ¿Sí me entiende? A veces gente en esta mañana tiene problemas para hablar, callados, reservados.
Algunos sienten que no son buenos para comunicarse. En mi caso, a mí me daba mucho miedo hablar. Me daba mucho miedo hablar. He intentado corregir eso. Me daba miedo que gente escuchara mi voz. Me daba miedo decir las palabras porque pensaba, ¿y si digo palabras que no son correctas? Tenía miedo a hablar. A veces hay gente que tiene temor a hablar. En esta mañana son demasiado callados, demasiado reservados, más de lo necesario. Entonces no comunican palabras, son débiles. Algunos son buenos tal vez hablar uno a uno, pero están limitados cuando se trata de grupos grandes en esta mañana, o al revés, no pueden hablar uno a uno. No tiene una comunicación frontal, pues. No te miran a los ojos. No, sí, pastor. Sí, Dios, no. Sí, esposa, sí. Bueno, se ve diferente con otros, pero entre esposos como que no es muy correcto. Date la espalda. ¿O tú quieres hablar con ellos? Ah, sí. Celular. No disfrutan las partes de la comunicación. He conocido gente, dice el pastor Jesse Morales, que ha dicho literalmente: me duele pensar en hablar. No me gusta hablar, a la gente no le gusta hablar. Se van a su cuarto mejor. A otros no les gusta cuando la gente está demasiado callada. Otros desprecian cualquier tipo de comunicación en esta mañana. Entonces la comunicación a veces luchas, pero como hemos dicho, podemos aprender a ser mejores en esto. Dice el pastor Jesse Morales, pastorea un hombre que no era un gran comunicador. Estaba contento de no ser muy abierto y amigable con la gente. Así que cuando se sintió llamado a predicar, pensó: esto no va a funcionar. No tendré una congregación muy grande si no puedo conectarme con la gente. Así que se dedicó a aprender habilidades de personas, de comunicarse con personas, y finalmente fue muy bueno en eso. Él mismo está diciendo: no tengo habilidad para comunicarme. Y un pastor pues tiene que tener esa habilidad, comunicarse con personas, hablarle a personas, escuchar a personas. Y es lo que pues yo le oro a Dios. Yo era muy callado, demasiado callado. Únicamente hablaba cuando mi esposa estaba presente, cuando se iba. El Güero Zárate y yo no hablábamos absolutamente nada. Segunda cosa, comunicación sanadora. La forma en que nos comunicamos está determinada por lo que hay dentro de nosotros. Esto es lo que hemos estado construyendo hasta ahora. Cada lección nos ha llevado desde lo que está pasando adentro hasta curarlo, para que lo que sale no sea tóxico ni repelente. Y parte de la curación de nuestra comunicación tiene que ver, primera cosa, con conocer el interés de Dios en nuestras relaciones. Decíamos al principio que Dios está interesado en cómo tratamos a las personas, cómo nos comunicamos con ellos, cómo les hablamos. No únicamente la lengua, pero el lenguaje corporal. ¿Sí me entiende? ¿Se acuerda que Caín no dijo nada, pero nomás mató a su hermano? Decayó su semblante. Entonces esta era una idea muy extraña, decía el pastor Jesse. Era una idea muy extraña para mí. Puedo recordar a hombres serios como discípulos y el pastor Greg haciendo estos comentarios como: a Dios le importa cómo trabajas, cómo hablas con tu jefe, cómo tratas a las personas, cómo tratas a tu esposa. A Dios le importa. Puedes ser un hombre de oración, pero a Dios le importa cómo tratas a tu esposa. Puedes ser un hombre fiel con tus diezmos y ofrendas, pero a Dios le importa cómo tratas a tus hijos. Puedes estar en la iglesia fielmente, pero a Dios le importa cómo tratas a otras personas. Y es lo que a veces parece que pasamos por alto en esta mañana. Cuando dice, cuando eso se convirtió en una revelación y una convicción, eso cambió mi boca, eso cambió mi actitud, eso cambió mi perspectiva sobre la interacción humana. A Dios le importa las cejas que frunces. A Dios le importa los gestos que haces. A Dios le importa
que usted voltee la espalda. Si me escuchas, a Dios le importa. Oye, y más como el otro que levantaba la mano, a Dios le importa eso. Pues si no crees que Dios está muy de acuerdo en esta mañana. Entonces, las cosas que hablábamos después era la confianza en Dios. ¿Cómo podemos sanar nuestra comunicación? Confiando en Dios. Nuestra confianza en las relaciones está conectada con nuestra posición con Dios y nuestra identidad en Cristo. Entonces, a veces las personas luchan en la comunicación o a veces carecen de un fundamento seguro de su identidad en Cristo. Entonces, a gente le tiene que dar seguridad que está en una relación con Dios, y eso te tiene que dar confianza para hablar. Eso te tiene que dar confianza para comunicarte con otras personas. Eso te tiene que dar confianza para que las palabras que tú hables tienen que tener de valor. Gente no habla, ¿qué van a decir? Mis palabras no tienen valor. No, tú tienes una relación con Dios y puedes hablar. A veces gente lucha por construir relaciones en cualquier nivel porque tiene problemas para construir relaciones en cualquier nivel porque no confían en su enfoque hacia las personas. No se trata de ser indiferentes o groseros o críticos. Se trata de tener una confianza divina que proviene de estar bien con Dios. Se trata de tener una confianza divina que proviene en esta mañana de estar bien con Dios. Y la Biblia usa la palabra paz. Juan 14:27, la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz y la confianza que viene de Dios a través de Jesús fluye a la vida en esta mañana. La cosa que hablábamos el servicio pasado es que necesitamos sanar el pasado. Muchos permiten que el pasado defina su futuro. Muchos permiten que su pasado en esta mañana, perdonando inclusive, tenga voz aún en su presente. Pero cuando dejamos que Dios sane esas áreas y cuando le tomamos la palabra a Dios acerca de esos recuerdos, encontramos la libertad en esta mañana, y el pasado pierde su poder y pierde su voz, y sana nuestras motivaciones en esta mañana. Cuando las razones por las que queremos relacionarnos son sanas, entonces construimos relaciones saludables en esta mañana. Vamos a ver en tercer lugar, ya nos vamos. La comisión de la comunicación. Entonces es crítico entender el peso de nuestra comunicación. Fíjese, en esa hora, cuando seamos conscientes de la influencia que tiene nuestra comunicación, seremos capaces de desarrollar sanas convicciones sobre cómo nos comunicamos. Por ejemplo, dice el pastor Jesse: recuerdo que trabajé temprano en la sala de emergencias. Tuve un paciente que mi enfermera me pidió que revisara, y cuando regresé con los signos vitales preguntó: ¿cómo está el paciente? Le respondí: se ha desmayado. La enfermera se alambró y dijo: ¿qué? Rápidamente dije: dormido. El paciente está estable y está dormido. Eso cambió mi comunicación rápidamente en esta mañana. Entonces, hermano, tiene mucho que ver las palabras que decimos, porque podemos decir una palabra por otra. Este hombre está diciendo: se desmayó. Se desmayó. ¿Se murió entonces? Pero dice: no, se quedó dormido. Es muy diferente en esta mañana. Entonces, aparentemente está diciendo lo mismo, pero tiene otro sentido. Entonces intentamos recordar y mantener la convicción de que nuestra comunicación, primero, la comunicación tiene influencia. Esto es lo que dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, la sal influye en la comida. Las palabras que tú digas va a influir de la misma manera en tu relación en esta hora. Tienes que sazonarlas con sal. ¿Sí me escucha? Sí soy, ¿y qué? No, necesitas cambiar algunas palabras a lo mejor. La comunicación tiene influencia. Prácticamente, si entendemos que nuestra comunicación tiene influencia con alguien, entonces nuestra influencia tiene que ser amable. No tienen que ser palabras de ira, palabras de amargura, palabras que condenen esta mañana. Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea buena para edificación, según la ocasión, para que dé gracia a los que oyen. Entonces necesitamos que nuestra influencia en esta mañana edifique a la gente, que nuestras palabras se encajen en el contexto y que esto, hermano, cause algo. La comunicación puede crear o destruir. Es lo que dice Proverbios 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Entonces, ¿cuáles serán los resultados de mi comunicación? De las palabras que hablé, de diferente forma, con tu lengua, con tu lenguaje corporal, con lo que escribas, con lo que escuches. ¿Qué es lo que va a causar? Va a causar muerte o vida. Te vuelvo a repetir, muchos matrimonios mueren por lo mismo. Hay problemas en la comunicación en esta mañana. Entonces, la comunicación es eterna. Mateo 12, de 37 y 37 dice: os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por vuestras palabras seréis justificados y por vuestras palabras seréis condenados. Si entiendo que mis palabras son eternas, entonces eso tiene que cambiar la forma en que me voy a comunicar y lo que comunico y a quién lo comunico también. Entonces comenzamos a tomar nuestra comunicación en serio, y esto puede o traer grandes resultados, y esto puede producir grandes resultados. Por ejemplo, en las relaciones, sanidad y bendición. En el matrimonio, que sea agradable. En el ministerio, que sea fructífero. En el testimonio, que cause impacto. Tiene mucho que ver lo que comunicamos para mirar lo que vamos a producir con eso. Lo que hablamos puede producir vida o muerte, y la Biblia dice que de eso vamos a dar cuenta a Dios. ¿Alguna pregunta?